Y todo esto mata. La salud es lo único que importa. Men, quédate en casa. Importa la sana distancia. Cuídate, pana. No caigas en esa ignorancia. La gente se muere. El COVID no se tienta el alma. Las fases se pasan. En serio, tómalo con calma. Que allá afuera hay peligro, no es sencillo escuchar lo que te recomiendan. En todos lados cifras suben y suben, pues esto va en aumento. Espero con esto cambies tu forma de pensar y te unas al enfrentamiento. Quédate en casa, no salgas ni a la plaza. Cuida de tus hijos, hermanos, abuelos y toda tu raza. Y si no hay de otra y tienes que salir con su sana distancia, más vale prevenir. Si tienes tos seca, fiebre y dificultades en la respiración, ponte en contacto con profesionales para una valoración. Sé que es difícil, pero ten en cuenta que las mentes claras es lo que alimenta. Mentes cerradas solo se ensangrentan, pero ya que hacemos solo se atormentan. Quédate en tu casa, rezale a la gente que se busque el pan para su mesa con su gente. Sabe que allá afuera virus está presente, pero no hay de otra, nuestro COVID ocurrente. Se rumora que esto es mentira, mejor no le juegues, no arriesgues familia. Toma precauciones, cuídales la vida, que lo harían por ti si es que ya no hay salida. Bienvenido a mi hogar, dulce hogar. Quiero grabar afuera y no puedo ya. Un virus viral, me siento Batman. Por un murciélago debo de saber pelear. Tampoco es pedir mucho, solo son unas semanas para que todo sepa si se pueda salir mañana. Sin embargo también sé que se está acabando la lana, así que si sales que solo sepa trabajar mi pana. El rap es un mensaje desde un cuarto para las masas, para que entiendas que en el mundo aún existe la esperanza. Infórmate, cuidado que hay muchas noticias falsas. Por último, respeto, amor y quédate en casa. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes. Correcto. A ver, permítame. Maestro. Iniciamos, maestro. Sí, muy bien, muy buenas tardes a todos los docentes, a los alumnos, al personal directivo y administrativo que nos hace el favor de escuchar. Quiero, en primer término, en nombre del maestro Alejandro Fernández Campillo, secretario de Educación del Estado de México, así como del señor subsecretario de Educación Media Superior, el doctor Israel Jerónimo López, primero darles la bienvenida a la continuidad de este ciclo de conferencias y, por supuesto, agradecer la participación que han tenido precisamente en el programa relativo a estas conferencias. El día de hoy vamos a tener una conferencia muy interesante denominada Comunicación y Desarrollo Organizacional aplicado en la Administración Pública. Y la ponente, la conferencista, es la maestra Ana Carla Gómez Payán, quien tiene una formación muy sólida, muy completa, y que además, en términos docentes, también ha acumulado, particularmente en el CECITEM, una gran experiencia.
La maestra Gómez es licenciada en comunicación con especialidad en comunicación organizacional, egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y además es maestra en administración con especialidad en ingeniería financiera por la Universidad del Valle de México. Se ha desempeñado dentro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México como docente de nuestros planteles Toluca 1 y Metepec 2. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra excelente conferencista y vamos a estar atentos de la conferencia que amablemente nos va a dictar. Muchas gracias, maestra. Gracias a usted, maestro Rubí. Para mí es un honor poder colaborar en este espacio. Es muy importante en mi desarrollo profesional y agradezco de antemano la oportunidad. Efectivamente, saludo cordialmente a todo el auditorio, a todas nuestras autoridades y alumnos que nos hagan favor de escuchar, docentes. Vamos a dar inicio. Para mis compañeros docentes, esta ponencia es enfocada a una reflexión sobre estos términos, comunicación y desarrollo organizacional, basado un poco en mi experiencia en administración pública y, por supuesto, también en la docencia. Para mis alumnos que me hagan favor de acompañarme, es más bien un enfoque para que ellos se visualicen profesionalmente al momento de egresar en la preparatoria, que ellos vean que en la comunicación hay un gran potencial, no solamente en los medios masivos de comunicación, sino también al interior de todas las organizaciones, vinculando perfectamente con la carrera técnica desarrollo organizacional. Voy a presentar, voy a compartir con ustedes la presentación que se ha preparado para el día de hoy. Y bueno, reitero a ustedes, muy buenas tardes, deseo que todos estén muy bien, llenos de salud y pues de mucha alegría. Mi casa, hoy en día, mi lugar de trabajo es CITEM. Y con base a esta experiencia que he podido adquirir en el desarrollo organizacional, en la carrera técnica que me han permitido, vamos a dar inicio entonces con el tema comunicación y desarrollo organizacional en la administración pública. Quiero iniciar con una frase muy importante en mi desarrollo profesional. Esta frase la compartió conmigo uno de mis grandes maestros en el Tecnológico de Monterrey, el doctor Rafael Serrano, quien también estuvo como asesor en gobierno del Estado de México. Y él nos decía, la comunicación es como el aire, no se ve ni se palpa, pero es esencial para sobrevivir. Y con estas palabras, pues yo entendía la importancia que me auguraba como profesionista y profesional en el contexto social y sobre todo en las circunstancias alrededor de nuestro bello México, que son muy diversas, tenemos muchos panoramas. Entonces yo entendí que efectivamente haber estudiado comunicación para mí era la vocación ideal. Voy a compartir con ustedes el siguiente video. Es un video realizado por una empresa española dedicada a los medios masivos de comunicación, bueno, y en lo particular en la comunicación organizacional, para entender esa importancia de la comunicación. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de dejar huella. Pero no todo el mundo tiene una historia que contar, ni sabe cómo hacerlo. Y quien sabía estructurar el discurso y plasmarlo de manera efectiva. Llevar tu soporte a un público amplio no sirve de nada si no tienes un buen contenido.
crear un relato. Siempre ha necesitado especialistas. Ahora todo es diferente. Hay gadgets, soportes, comunidades, redes sociales y formas de interacción para todos los gustos. Nuestra forma de comunicarnos ha cambiado para siempre. ¿Todo ha cambiado? Puede que no todo. Sea lo que se dedique tu empresa, necesita contenido para establecer una conversación con su público objetivo. En Factoría Prisma nos dedicamos a la comunicación interna y corporativa, al marketing de contenidos y la estrategia y gestión en social media. Lo mismo que hacían nuestros antecesores, pero con más formatos disponibles. Diferente, pero lo mismo. Contenido de calidad. Factoría Prisma. Expertos en creación y gestión de contenidos. Ok, creo que no se escuchó el audio, pero les voy a compartir el link para que cuando tengan oportunidad de retomarlo, podamos nosotros entender por qué la comunicación en el desarrollo de la humanidad es un elemento sumamente importante, porque pues esto nos ha venido dando las posibilidades justamente de modificar, de transformar y de siempre pues adaptarnos a los cambios. Voy a regresar a mi presentación y vamos a continuar. El video básicamente nos habla de diferentes etapas por las cuales el ser humano ha pasado, en donde ha reconocido que la comunicación ha sido un pilar y hoy en día, con todas las modificaciones y con la comunicación, la telecomunicación, redes sociales, internet, etcétera, pues llegó para quedarse y para cambiar. Vamos a buscar, si buscamos en la Real Academia Española o en un diccionario pequeño Larousse, vamos a encontrar la definición de comunicación como un acto de comunicar. ¿Y qué vamos a entender como acto de comunicar? Pues esa transmisión y recepción de un mensaje. En este caso, nosotros como docentes, pues lo que estamos transmitiendo en nuestros mensajes es conocimiento puro, pero además la comunicación, pues no solamente pasa o no solamente es un acto que sucede en los seres humanos, sino también tenemos algo extraordinario porque pues hay comunicación en propiedades, elementos o en cualquier otro ser vivo. Entonces, yo el ejemplo que marco hace muchos años, me compartía mi mamá esta teoría de este japonés en donde el agua y las emociones se comunican y entonces podemos ver estas hermosas formaciones de hielo que cuando se le etiqueta al frasco de vidrio cualquiera de los mensajes, el agua adquiere alguna forma o ninguna forma. Entonces, es increíble cómo la comunicación pues está en nuestra vida en elementos tan sencillos y tan vitales. Por eso la frase de mi maestro Rafael Serrano marcó mucho mi vida profesional. Si nosotros vemos una definición de comunicación en una perspectiva filosófica, vamos a encontrar que la comunicación es un sinónimo de coexistencia o de la vida con otros. Entonces, pues prácticamente tenemos la misión de ser buenas gentes unos con los otros y coexistir de la manera más sana todos los días de nuestra vida. Entonces, vamos a entender esto desde un esquema que es la base de la comunicación, es el proceso comunicativo. Y como ustedes lo están viendo, tenemos pues 8 elementos tomando en cuenta el contexto. Tenemos 8 elementos en donde se tienen que dar los 8 elementos para hablar de proceso comunicativo. Vamos a entender el proceso como esa secuencia de pasos y sin ese proceso o sin esos 8 pasos no podemos hablar de un proceso comunicativo. Entonces tenemos al emisor como el que genera, aquella persona que genera el mensaje. Ese emisor debe de seleccionar un canal y un código para elaborar dicho mensaje y el mensaje no tiene sentido si no llega a un receptor quien este mensaje.
Hasta ese momento, pues bueno, es una secuencia muy simple que regularmente hacemos todos los días y que pues hay elementos que no estamos conscientes como seleccionar el canal adecuado o el código adecuado dependiendo al público que nos vamos a dirigir. Esta situación regularmente no estamos acostumbrados a tenerla muy presente, sin embargo, pues bueno, sí es importante y más como profesores que estemos pues conscientes que siempre nos estamos dirigiendo a un público en lo particular con ciertas inquietudes y con ciertas situaciones culturales. Entonces, para poder cerrar este proceso comunicativo, tenemos nosotros que hablar en un primer paso de la retroalimentación receptor-emisor y posteriormente de emisor a receptor. ¿Esto qué quiere decir? Que el receptor indica al emisor si recibió el mensaje, si lo entendió, si lo pudo abrir, si lo pudo decodificar, si entendió la indicación, etcétera. Y en ese momento, cuando el emisor tiene esa documentación, a su vez, pues ya confirmar. Correcto, nos vemos, lo lamento, espero que puedas, espero tener otra oportunidad para poder generar el mensaje, etcétera. Y todo esto pasa en torno de un contexto, y el contexto también nos define mucho la forma de estructurar nuestro mensaje. Por eso, ahorita, especialmente que nosotros estamos ya dedicados y aprendiendo a una velocidad muy rápida, a estar impartiendo sesiones virtuales, pues tenemos que estar conscientes de ese contexto de cada uno de nuestros estudiantes. Y este proceso comunicativo pues nos sirve mucho para hacer esa verificación de la comunicación. Tenemos también, como emisores, estar muy conscientes de que nuestro proceso comunicativo va a tener ruidos, y que pueden ser factores que no tengamos controlados. Ejemplo, si no llegaron a escuchar el audio, pues ruidos con los que no contamos, pero tenemos que irlo solucionando y debemos de estar conscientes de siempre tener una solución efectiva para poder minimizar esa distorsión del mensaje o que no llegue el mensaje adecuado. Entonces, tener presente un ruido físico, nos referimos que a lo mejor alguien tiene debilidad visual o tiene debilidad auditiva o cualquier otra situación física que le impida conectar el mensaje que el emisor está dando. Fisiológico, psicológico, semántico y técnico son otros tipos de ruido que nos van a nosotros influir en esa generación del mensaje, y hasta ahorita lo único que estamos haciendo es asentando las bases de adentrarnos en la magia de la comunicación. Por eso, lo que el mundo necesita son menos palabras y más comunicación. Es decir, a veces muchos discursos que no podemos constatar o que no podemos reafirmar con nuestro hacer cotidiano o con nuestra comunicación cotidiana. Entonces, pues hay que nuestra comunicación esté siendo efectiva para el desarrollo pues de nuestros contextos, de nuestra persona y en general de nuestros objetivos a corto y mediano plazo. Dentro de mi carrera, uno de los primeros libros que marcaron también mi decisión en especialidad, porque bueno, en la carrera tenemos oportunidad de seleccionar muchas vertientes de la comunicación, entre ellas los medios masivos de comunicación, y este libro marcó mi decisión de especializarme en comunicación organizacional. Seguramente, si nos están viendo compañeros en la disciplina de psicología, pues me entenderán que este es un libro base para poder entender justamente el comportamiento organizacional, un elemento esencial en la comunicación corporativa. Entonces, para ya ir entrando a la definición en el ámbito de la comunicación corporativa, vamos a distinguir 4 funciones de la comunicación. La primera función es tener control. O sea, utilizamos la comunicación para tener control. Buscamos control en el comportamiento de los miembros del equipo. Cuando somos docentes, pues buscamos ese control del grupo
y cuando pertenecemos a una organización es justamente que todos los miembros del equipo tengan el comportamiento adecuado a esa cultura organizacional y ahí vamos ya enlazando la comunicación con el desarrollo organizacional. Una segunda función es la motivación. Utilizamos la comunicación, o una de las funciones de la comunicación es la motivación, porque necesitamos como interlocutores o como emisores o cuando somos líderes de grandes organismos, necesitamos aclarar al equipo lo que se debe de hacer o lo que no se debe de hacer. Nosotros hoy en día lo estamos viviendo. Tenemos indicaciones muy precisas de la Secretaría de Salud para nosotros estar en confinamiento y poder mitigar pues estos contagios. Tenemos también algo muy importante y que yo he aprendido mucho en CECITEM a través del programa Construyete. Una tercera función es la expresión emocional. Somos seres sociales por naturaleza y necesitamos esa interacción social siempre para poder crecer y para poder ir madurando nuestros procesos evolutivos. Y finalmente necesitamos la comunicación para informar. Evidentemente es uno de los grandes pilares de la comunicación o la función de la comunicación, es decir, proporcionar los datos necesarios para la toma de decisiones y para específicamente la toma de decisiones que es una actividad muy personal y muy importante para cada uno de los seres humanos. También espero compartir más adelante, que me permitan, un video de un neurólogo que habla justamente de cómo realmente tomamos las decisiones. Pero bueno, estas son las 4 funciones que debemos de tener muy presentes siempre en nuestro proceso comunicativo. Vamos a utilizar la comunicación para controlar, para motivar, para expresar emociones y para informar. Esto dentro de una organización se llama el flujo de la comunicación. O sea, nosotros vamos a ir buscando, por ejemplo, ¿no? El día de ayer, mi compañero Noé, el docente que expuso perfectamente el proceso administrativo, pues hablaba de las estructuras orgánicas dentro de esta etapa o elemento del proceso comunicativo. Y cuando tenemos una estructura orgánica, empezamos nuevamente a vincular la comunicación con el desarrollo, pues nos queda muy claro quién es el jefe, con quién nos tenemos que coordinar, a quién le vamos a reportar. Algo muy interesante que comentó el maestro Noé es que él decía, bueno, es que muchos a veces damos instrucciones, ¿no? Pero no siempre somos las personas con las cuales alguien se tiene que reportar. Entonces, pues cuando entramos en el aspecto organizacional, para ver el flujo de comunicación y para ver aplicadas las 4 funciones, pues tenemos justamente que verificar una estructura orgánica que nos permita saber a quién tenemos que darle cuentas de nuestro trabajo. Ahora sí, y basada en la bibliografía de El Libro, la plataforma a la cual tenemos acceso los docentes en CECITEM y maestros y alumnos, hay un libro que se llama Comunicación Organizacional, Técnicas y Estrategias, que define la comunicación organizacional como es aquella que establecen las instituciones y forma parte de su cultura o de sus normas. Entonces, para este punto, nosotros ya sabemos lo importante que es la comunicación, ya sabemos cuáles son sus funciones, ya sabemos cuáles pueden ser los posibles ruidos o problemas para que no llegue el mensaje, y entonces, dentro de la organización también ya sabemos cuál debe de ser el flujo para que mis acciones dentro de esa organización puedan apoyar al desarrollo de la misma. Algo que aprendí, y esto me gusta mucho, es que el doctor Rafael Serrano nos dijo, ustedes van a ser los plomeros de la organización. Y nos decía, ¿ven ese hombrecito de los videojuegos? Y le decíamos, sí, es Mario Bros. Ah, pues ustedes son el Mario Bros de la organización. Entonces, ya en ese momento, que era el último semestre de la carrera, veíamos que pues si ya per se era complicada
distinguir la comunicación, las situaciones que nos llevan a tener una comunicación asertiva, que también ya hubo una conferencia muy completa de comunicación asertiva el día lunes. En este ciclo de conferencias les invito a escucharla, está muy, muy, muy buena. Pues si ya de por sí ya es complicado, pues ahora el profesional en comunicación organizacional lo que tiene que hacer es ir desenredando a lo mejor esos malos entendidos o esos huecos que pueda tener la misma organización en su cultura o en las normas establecidas. Por eso, la comunicación es parte esencial de las relaciones humanas para que sucedan los hechos más relevantes de nuestra vida. Entonces, pues definitivamente, ya para este punto debemos saber que cuando pertenecemos a una organización, en principio somos responsables de nosotros mismos, pero también tenemos una gran responsabilidad de todo aquello que comunicamos o que no comunicamos, y también eso lo vamos a ver. Tenemos justamente 2 redes de comunicación fantásticas y que seguramente ustedes han visto en más de una ocasión operando a su alrededor. Tenemos las redes formales, voy a regresar, ya se las enseñé aquí. Esas son las redes formales, en donde nosotros sabemos a quién tenemos que reportar y a quién darle cuentas de nuestro trabajo. Pero sin duda, y bueno, estas redes informales son oro molido para quien las sabe ocupar en el sentido estricto de liderazgo. Entonces, esas redes informales, como ustedes pueden ver en la imagen, estamos viendo a 4 personas en donde la primera persona pasa el mensaje, la segunda pasa el mensaje a una tercera y la tercera pasa un mensaje a la cuarta, y vemos una distorsión total del mensaje original, los famosos pues rumores. Entonces, este libro del que yo les hablaba, de comportamiento organizacional, nos dice, y por eso yo aquí coloco en mi diapositiva, ojo dentro de la organización, el 75% de lo que se transmite en el rumor es preciso. Es decir, si el jefe da una indicación y se empieza a hacer este teléfono descompuesto, solamente va a llegar el 75% del mensaje original, y ese 25% pues son toda esa serie de especulaciones que no sabemos si son ciertas o falsas, y es la que genera los malos entendidos, y es ahí en donde la comunicación organizacional tiene que operar para que sea lo más clara y limpia la comunicación. Algo también, o otro aspecto muy importante de la comunicación, más importante que la verbal, es la no verbal. Las acciones dicen más y con mayor precisión que las palabras. Regreso yo a este dibujo que les presentaba, esta frase de menos palabras y más comunicación. Muchas veces estamos volcados en discursos que no estamos comprobando, que no estamos viendo, de los cuales no estamos siendo coherentes. Entonces, lo más importante siempre es pues las acciones, que tengamos esa comunión entre pensamiento, palabra y acción. Y al momento de accionar a veces no es necesario hablarlo mucho, sino más bien ejecutarlo. Y la imagen les dice justamente que en esa comunicación, tanto verbal y no verbal, tenemos que seleccionar cuál es el mejor canal para transmitir nuestros mensajes. Aquí tenemos del mismo libro digital de comunicación organizacional una estadística de cómo es el impacto relativo a los canales de transmisión del mensaje. Entonces, dense cuenta que la comunicación no verbal entre el aspecto visual y el aspecto corporal o gestual abarca en su mayoría, ¿no?, al 100%. Y que la escrita y la verbal pues solamente van como siendo accesorios a esta comunicación. Entonces, en las organizaciones, cuando llevamos esa comunicación organizacional, la persona encargada debe de estar muy atento al equipo de trabajo, el líder debe de estar muy atento a las acciones y conductas de cada uno de sus colaboradores y de los miembros de ese equipo, porque están diciendo más con las acciones que con las palabras. A lo mejor siempre, ¿no? Ejemplo, cuando tenemos nuestros cuerpos colegiados, a veces siempre decimos que sí, aunque no entendamos, o aunque nuestra mente no esté ahí, o aunque no estemos de acuerdo. Y entonces
pues realmente con nuestros gestos, con nuestra mirada, con nuestra posición corporal, pues estamos también dando grandes mensajes a nuestros líderes, y esto tiene que ser un factor importante en la comunicación organizacional. Hay un libro que varios han leído y dice que nosotros somos nuestra propia marca. Entonces, el significado de las palabras no está en las palabras, está en nosotros. Al final, con esto quiero aterrizar que la comunicación organizacional, más allá de la especialidad, es justamente esa convivencia, esa coexistencia entre nosotros mismos, y que muchas veces las palabras, pues nosotros le colocamos la connotación que a lo mejor en ese momento nos significa más, ¿no? Y entonces es importante siempre que en esa responsabilidad de nuestro actuar al interior de toda organización podamos saber cuáles son las reglas del juego, qué se permite y qué no, y tener siempre, yo lo que sugiero siempre es tener canales de comunicación muy abierta para con el resto de los colaboradores o miembros del equipo. La comunicación organizacional, entonces, voy a citar, dice: en las empresas hay una tendencia a no compartir, a no comunicarse, porque erróneamente se piensa que retener la información los deja en una posición superior, privilegiada, y creen que si sueltan la información, se verán en desventaja frente a otros. Ante todo, esto no es poder, es inseguridad. Entonces, regresamos al factor humano. Podemos ser los jefes y podemos no tener una adecuada comunicación con nuestro equipo de trabajo. Y entonces, aquí sí viene una premisa que seguramente muchos de ustedes han de conocer, que se llama información es poder. Yo sí lo creo y tengo el honor de compartirles con ustedes que esa premisa con relación a esta inseguridad se está transformando con un joven, orgullos de CITEM, Fernando Alexander Caballero Romero. Pertenece a nuestro subsistema educativo y lo he nombrado Orgullos de CITEM porque él es el creador del mapa COVID-19 en Google. Entonces, este chico efectivamente está utilizando de manera efectiva la comunicación. Pertenece a un subsistema que hace que su participación nos haga ver que no hay barreras ni de edad, ni algún otro prejuicio al respecto de cómo informar y de cómo brillar con los propios recursos. Entonces, Fernando, a su corta edad, él tiene tan solo 16 años y siempre menciona en sus charlas que ya está por cumplir los 17, el 23 de mayo. Él se ha dedicado a estudiar no solamente COVID-19, sino muchas otras circunstancias, y con él estoy ejemplificando esa comunicación, ese manejo de la información, y que la información es poder, y con absoluta responsabilidad y con absoluto compromiso y credibilidad, Fernando ha tenido opción de hablar con grandes personas, científicos, políticos, autoridades de la salud, para poder él transmitir un mensaje adecuado con relación a esta pandemia que nos rodea. Y pues ese sería uno de mis ejemplos de que la información es poder. Hay que cuidar la información o esa comunicación, tanto al interior como al exterior. Hoy en día, ¿sí?, se puede visualizar a través de los medios masivos de comunicación y mucho más en redes sociales, cómo se visualiza tanto por dentro, tanto cuál es la percepción por fuera de ese mismo organismo. Hablemos de cualquier dependencia de gobierno, hablemos de cualquier empresa, ¿sí? Y entonces tenemos una comunicación organizacional versus una comunicación social. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la comunicación organizacional se está 100% concentrada
en el actuar al interior de los miembros de la organización, al interior de la organización. Y la comunicación social es ese monitoreo de cómo se percibe a ese organismo, cómo otras personas, como otras entidades perciben ese organismo. Y el ejemplo que les estoy colocando en este breve párrafo es un caso específico de una empresa privada del Estado de México, en donde se descuidó tanto la comunicación organizacional al interior de la empresa que provocó un acto que se publicó en redes sociales y que en ese momento, les estoy hablando del 2016, sirvió del desprestigio en ese momento de la empresa y obviamente la empresa tuvo que actuar de manera inmediata. Entonces, también con este ejemplo, estoy colocando en la percepción, en la mesa, cómo una comunicación puede destruir o puede construir. Y es importantísimo ver ambos factores, tanto lo que está pasando adentro como tomar en cuenta algunos aspectos de cómo nos están percibiendo desde afuera. ¿Hasta aquí hay dudas? No, maestra, todo muy claro, muy amable. Gracias. Gracias, Química. Bueno, voy a continuar entonces. Hasta aquí ya tenemos justamente esa percepción de la comunicación organizacional. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y tenemos aquí a otro gran teórico, también de la administración, que está de acuerdo en que el factor humano, el capital humano de cada una de estas organizaciones es vital y que sin el capital humano, pues las empresas no son lo que son, las escuelas no son lo que son y cualquier otra ONG o cualquier otro organismo social, como lo diría Agustín Reyes Ponce. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Estoy desglosándolo. La presentación consiste en ir desglosando cada uno para al final hacer una recopilación y ver justamente esta aplicación de este conjunto de conceptos unidos en administración pública. Tenemos el segundo aspecto del título de esta plática, de esta conferencia, es la estructura del trabajo en equipo. Lo vamos a identificar como ese desarrollo organizacional. En este punto quiero comentar que nuestros alumnos y en algunos planteles de CECITEM tenemos la carrera técnica en desarrollo organizacional y se les prepara justamente a los chicos a ser consultores y agentes de cambio de estas organizaciones. Otra frase que marcó mi percepción del futuro es: lo único constante en la vida es el cambio. Y no hay más. Desde que nacemos y en todo nuestro desarrollo hasta el último día de nuestra existencia, lo único que nos va a acompañar es el cambio. Y siempre debemos estar abiertos ante ello. Y aquí, con esto, quiero empezar rescatando la importancia del desarrollo organizacional, puesto que el libro de igual un autor mexicano, la especialidad en desarrollo organizacional empieza a finales de los 60 e inicia como una respuesta al cambio de una compleja estrategia. Y entonces vamos a estar viendo que el consultor o el profesional en desarrollo organizacional tiene que aprender a lidiar con un ciclo del cambio y detectar en qué fase está el organismo para poder ayudar y para poder generar un organismo productivo en medio tal vez de una crisis o en medio de una situación inesperada como esta adversidad. Nadie la esperábamos y entonces, chicos, si me están escuchando, es el momento en que ustedes empiecen a reinventarse y empiecen a posicionarse como esos futuros profesionales en la resolución de adversidades, en donde la velocidad de la respuesta va a marcar su desarrollo profesional. Entonces, en el desarrollo organizacional, este libro habla de que tenemos agentes de cambio, esos profesionales
que van a ver al interior de la organización qué es lo que está pasando o por qué no está funcionando determinada situación. Y esto también lo comentaba el día de ayer mi compañero Noé. Hay un libro que también él citó, y ya cité también yo al autor, Administración Moderna de Agustín Reyes Ponce, y aquí quiero empezar a unir también o retomar esa unión entre la comunicación y el desarrollo organizacional. Este autor mexicano, en este libro precioso, porque es increíble cómo saca a flote tanta teoría de autores y de percepciones. Entonces, él maneja como una visión universal los elementos de la administración dentro del proceso administrativo, que bueno, pues no me van a dejar mentir los licenciados en administración, pues tenemos un proceso administrativo con estas 4 etapas, empezando por la planeación, la organización, la dirección y el control. Y en este libro, Agustín Reyes Ponce lo que hace o lo que menciona es que esta es una visión universal con la cual vamos a partir para entender muchas otras percepciones al respecto del proceso administrativo. Y dentro de estos elementos, él rescata de un autor y teórico y marca esta división de 8 elementos, en donde por supuesto tenemos la planeación y organización en la etapa mecánica, y después empezamos a hablar de integración y después se retoma la dirección. Hablamos de una coordinación como este gran líder que tiene el potencial de escuchar y lograr que todas las personas alrededor hagan su trabajo y cumplan su cometido al interior de la organización. Esa es la parte de la coordinación. La operación en lugar de control, ¿no? Estamos hablando de coordinación y operación en lugar de control. Y marca la comunicación y el control presupuestal. Entonces, pues obviamente estoy haciendo énfasis en este elemento, en el elemento 7, la comunicación, porque si nosotros pudiéramos ver una visión amplificada de este proceso comunicativo, pues nosotros también podríamos insertar estos elementos y darle el peso y entender por qué la comunicación organizacional es parte esencial de empresa, negocio, changarro, pyme, ONG, institución educativa pública, privada, etcétera. Es esencial para el desarrollo organizacional, comunicación organizacional, que tomemos siempre en cuenta esta joya de la organización que es el trabajo en equipo. A veces no entendemos o no podemos coexistir dentro de un equipo, o porque ya tiene muchos años formado, o porque hay paradigmas que chocan, o una situación cultural también que es distinta, pero debemos siempre acoplarnos y siempre debemos de respetar y entender que pertenecemos a un equipo. Por eso, las acciones organizacionales tienen efectos sinérgicos, lo que les permite producir valor. Y en ese momento, cuando logramos esa sinergia entre los miembros del equipo, pues ese coordinador, ese líder va a lograr que la organización sea mucho más productiva porque todos van a estar muy contentos y van a estar muy felices de pertenecer, y de ahí la importancia de la comunicación organizacional, de poder transmitir quiénes son, cómo son, en qué lugar están, para que esa sinergia se vaya multiplicando. Hay características esenciales en el desarrollo de la organización. Esta información también la obtengo de otro libro especializado en desarrollo organizacional, de la Biblioteca Digital El Libro. Ahí está su referencia, su formato APA. Y nos dice este libro: nuestra vida transcurre dentro de organizaciones. En nuestra vida adulta no lo podemos negar, y pues prácticamente más del 50% de nuestra vida o estamos en el trabajo o estamos realizando otro tipo de actividades en el desarrollo social. Entonces, nuestra vida transcurre dentro de organizaciones mismas que difieren entre sí en muchos aspectos.
Pero no obstante, estas organizaciones comparten, y ahí viene la parte importante de hablar de confianza y de comunicación. Estas organizaciones comparten la existencia de una finalidad u objetivo que puede ser de índole diversa. Entonces, cada cabeza es un mundo, sin duda, pero compartimos tiempo y espacio siempre. Entonces, nosotros necesitamos vernos como entes o como elementos importantes en la organización para compartir esa información, para que ese flujo de comunicación sea efectivo, para que nuestro organismo sea productivo siempre, nos dediquemos a la parte lucrativa o a la no lucrativa en el ámbito académico, religioso, siempre. Siempre debemos de tener en cuenta que tenemos ese punto de compartir en el que coincidimos tiempo y espacio, un grupo de personas llamado equipo de trabajo. También podemos rescatar que las organizaciones están compuestas por una red de relaciones que se dan entre las personas que las conforman. Entonces, pues es muy típico que dentro de cualquier organismo se vayan haciendo grupitos, ¿no? Entonces, pues se van generando afinidades o esas propias sinergias. Pero aquí lo importante es que el líder siempre rescate y siempre nos puntualice que somos un equipo de trabajo con independencia de lo que nos esté uniendo. Sin los seres humanos, las organizaciones carecen de vida y esa es la base del desarrollo organizacional. Estamos trabajando con personas, no somos máquinas, no somos robots. Sí traemos una programación neurolingüística, pero estamos aquí para poder hacer crecer o evolucionar dentro de estos organismos a los cuales pertenecemos. ¿Hasta aquí hay dudas? No, maestra, todo muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Entonces, a las organizaciones las componen dos subsistemas. El técnico administrativo, que es esa parte de comunicación formal, nuestro organigrama, nuestra estructura orgánica, y el psicosocial humano o del comportamiento. Entonces, retomando esta parte en que no somos robots y que somos muchas veces un cúmulo de emociones que algunos reprimen y otros expresamos mucho, este componente del desarrollo organizacional debe de tener siempre muy en cuenta que si hay una formalidad, también está la parte humana que necesariamente siempre tiene que ser escuchada, atendida y respetada. Rescatando esta parte de la organización y el contenido de Educación Moderna de Agustín Reyes Ponce, pues nada más retomo lo que ya comentó el maestro Noé ayer. En la conferencia tenemos una primera etapa mecánica. Esto es muy importante que el consultor o agente de cambio lo tenga presente porque tiene que definir o tiene que responder el qué se va a hacer a través de la planeación y la organización. Y tenemos la segunda etapa operativa, la dinámica en descubrir cómo manejar la empresa, organismo social y a través de la dirección y el control, nada más enfocados en el proceso administrativo con los 4 elementos universales, ¿ok? Cuando nos asimilamos como agentes de cambio, cuando nos asimilamos ya como profesionales en la comunicación corporativa, entonces este agente de cambio, que puede ser el líder o puede ser el coordinador o puede ser nuestra figura máxima de autoridad, ¿sí? Va a conocer las causas y riesgos de lo que está sucediendo, va a fomentar esos planes dentro de su comunidad y va a mejorar los espacios naturales. Entonces, este agente de cambio hoy en día ya tiene una formación integral en muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta. A veces siempre platico con mis alumnos del antes y el después. Entonces siempre bueno, es que hay una brecha generacional entre ustedes y nosotros como docentes, y la escuela tradicional antes ni siquiera les daba oportunidad de preguntar sus dudas,
y hoy sí. Entonces, yo creo que estamos en un momento, este siglo XXI, estamos viviendo, estamos siendo testigos de una transformación que debe tener el humano en conjunto con muchas otras circunstancias que nos rodea, como el medio ambiente, y vamos, no me van a dejar mentir, en este momento somos testigos de cómo se le está dando un respiro a la naturaleza al momento en que nosotros estamos aquí, y que el agente de cambio siempre tiene que visualizar esto. Prácticamente tiene que ser un visionario para poder llevar una comunicación organizacional y un desarrollo organizacional óptimo. Por eso, vamos a ver que el agente de cambio debe de tener muy presente su cultura organizacional. La imagen corporativa es otro elemento importante tanto de la comunicación como el desarrollo organizacional. Los estilos de liderazgo, sin duda. Empoderar a nuestra gente, empoderar a nuestro equipo de trabajo nos da éxitos impresionantes, no saben cuánto. Fui testiga de ello y no saben la satisfacción que me dio poder hacerlo, y además que me dieran oportunidad más que yo de implementarlo, que las personas, mi equipo en administración pública, me diera la oportunidad de comprobarlo, este empoderamiento, y tener siempre presente quién es nuestro equipo de trabajo. Aquí viene este video que si me dan indicación técnica de cómo proyectarlo, no lo vamos a ver todo. Este video dura 15 minutos y únicamente quiero rescatar una parte interesante de estos 15 minutos de Luciano Esposato, un neurólogo que nos menciona que cuando tomamos decisiones, pues las tomamos con el corazón y no hay de otra. No sé si me puedan indicar si lo proyecto aquí en la presentación o lo conecto a través de YouTube. Como usted decida, maestra, adelante. Correcto. Voy a dejar correr aquí para no salirme de la presentación. ¿Saben lo que creía Aristóteles? Aristóteles decía que pensamos con el corazón y que el cerebro solo se dedica a enfriar la sangre que viene caliente del corazón después de haber pensado. ¿No les parece una barbaridad que una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad haya equiparado al cerebro humano con un radiador? Creo que todos estamos de acuerdo en que Aristóteles esta vez estaba equivocado. Ok, voy a adelantar el video. Y pongan sus manos sobre las rodillas. Este es un ejercicio que él hizo. Perdón, voy a regresar. Y por lo tanto también es el gran aeropuerto internacional a donde llegan y esa cerebral Ahí va. al momento de tomar una decisión. Hay un área específica dentro del cerebro que es el foco de nuestras investigaciones, que se llama ínsula. Se llama ínsula porque es como una isla que está debajo de la corteza cerebral, oculta, y que está hiperconectada con todo el cerebro. Es como si fuera el gran aeropuerto local a donde llegan y de donde se van todas las conexiones. Pero la ínsula también está conectada con otros órganos, como el corazón y el intestino, entre otros, y por lo tanto también es el gran aeropuerto internacional a donde llegan y de donde se van todas las conexiones que están fuera del cerebro. Y lo que tiene de interesante en la ínsula es que es pura neurona y el corazón puro músculo. Entonces ustedes me pueden decir, ¿cómo hacen para comunicarse estos dos órganos tan distintos? La respuesta es sorprendente, porque el corazón, así como el cerebro, tienen esos puntos blancos que ustedes ven en el corazón, son neuronas, grupos de neuronas a donde llegan las conexiones que vienen del cerebro. Y eso que ustedes están viendo es un típico corazón, es la anatomía de un corazón. ¿Y qué pasó a lo largo de la humanidad para que un corazón como ese
se transforma en el símbolo universal del amor. Ok, hasta aquí lo voy a dejar. Y si también me apoya la química en saber cuánto tiempo me resta para verificar o llegar a adelantar un poco la presentación. No, maestra, es lo que usted considere en cuanto a tiempo. Correcto. Entonces, como ya escuchamos en este video, hay una conexión entre cerebro y corazón. Y nuestro corazón también tiene neuronas. Y cuando nuestro corazón bombea muy rápido, es cuando nos está avisando o que estamos tomando una buena decisión o cuando no la estamos tomando. Y por eso también comunicarnos y escuchar a nuestro cuerpo se convierte en esa clave para el agente de cambio cuando tomamos decisiones al interior de una organización. Entonces, hablando de cultura organizacional, vamos a tomar en cuenta, o al menos es lo que yo considero más relevante, evidentemente podemos no coincidir algunos, pero me parece que siempre tener presente nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos y valores de esa organización, tomar en cuenta nuestro código de ética, verificar y a tal vez hasta replantear nuestra estructura orgánica, así como entender cuál es el marco legal en el que nos movemos o establecer esos principios y normas, nos va a permitir seguir fusionando la comunicación y el desarrollo al interior de la organización, creando una cultura organizacional llena de armonía. El ejemplo que les tengo es justamente, perdón, el último elemento que me faltó, es que todo esto se concentra en manuales de organización y procesos que se crean al interior del organismo cuando se hace un plan de negocios. En la etapa planeación es cuando se empiezan a crear estos manuales o ya en la marcha se está rectificando cuáles son los procesos o cuál es la estructura orgánica que forma nuestra cultura organizacional. Entonces, el ejemplo más claro que tengo pues es mi casa laboral hoy en día, es CITEM, en donde si ustedes verifican su página de internet, tiene perfectamente delimitada la misión, la visión y sus objetivos. Entonces, yo invito a todos mis compañeros maestros a que continuamente estemos revisando y que si tenemos sugerencias, lo hagamos y nos podamos unir a estas acciones junto con nuestro organismo para el logro o el éxito de nuestra labor docente. Por supuesto, también tenemos una estructura orgánica que nos dice claramente en dónde estamos o qué tenemos que hacer o cómo se opera o por qué cuando tenemos indicaciones administrativas, cuál es el área, ¿no? Y entonces tenemos aquí un organismo estructurado con una cultura organizacional sólida que nos va a permitir como docentes identificarnos y trabajar en favor de ello. Les comentaba que una parte importantísima de la cultura organizacional es nuestra imagen corporativa y aquí tengo varios ejemplos de ello. Tanto el escudo nacional mexicano como el escudo del Estado de México ya son elementos propios de la entidad, o tanto del territorio nacional como del territorio estatal, y que cada una de las personas que habitamos pues nos sentimos identificados, ya sea con el himno, con el símbolo o con el escudo. Y posteriormente, y aquí ya empiezo a vincular el aspecto de administración pública, justamente esa imagen corporativa, ese logotipo que distingue, esa frase o eslogan, que a nosotros, al pertenecer, nos da esa identidad. Entonces, pues aquí tenemos varios ejemplos de esa imagen corporativa. En nuestro caso, cada uno de los cuadritos simboliza cada uno de los planteles. Entonces, pues nosotros trabajamos como buenos mexiquenses por y para el Estado de México, junto con nuestros 60 planteles, ¿sí? Entonces, nuestra imagen corporativa tiene mucho que decir siempre, el uso de los símbolos, de los colores o de las frases que lo puedan acompañar, y es un elemento muy poderoso para la identidad con nuestra propia organización. Aquí voy a empezar a retomar también un poco la línea educativa actualmente. Hemos escuchado mucho hablar de la nueva
nueva escuela, y esto viene siendo parte del desarrollo organizacional, específicamente de una administración, en donde la corriente humanística es la que habla de la nueva escuela mexicana. Entonces, tenemos justamente líneas de política pública que nos invita esta nueva corriente o esta nueva percepción de la educación hoy en día, en donde se nos invita a los maestros que podamos estar atentos de cada uno de ellos, como la calidad y equidad, la revalorización del docente. Yo en lo particular, cuando tomé el curso, pues trabajé sobre ello. Debo decir con mucho orgullo que mi familia es de docentes, mis padres son docentes, trabajaron cada uno 50 años para gobierno del estado y admiro mucho lo que ellos me han enseñado. Entonces, yo creo que la revalorización docente es un punto fundamental para nuestras nuevas generaciones. El financiamiento y los recursos, la gobernanza del sistema educativo, la infraestructura y los contenidos y actividades es esta nueva tendencia o esta nueva propuesta que nos hace la Secretaría de Educación dentro de lo que llamamos Nueva Escuela Mexicana. Esto lo estoy uniendo ya para dar el preámbulo a la administración pública en un aspecto educativo. Entonces, nuestro secretario de Educación, Esteban Moctezuma, en alguna de las conferencias, específicamente esta que pueden buscar en YouTube, la diversidad no es el problema del país, sino la solución. Él habla de cómo la diversidad no es el problema del país, sino la solución, en donde ve distintos panoramas y habla que al momento de estar comunicados, de compartir y de ponerse de acuerdo, esto nos va a dar un potencial para poder llegar a todos los rincones y poder hablar de un sistema educativo que llegue a todas las personas también. Entonces, la primera condición de toda comunicación es el respeto. Pues tenemos aquí temperamentos o tipos de liderazgo y pues regreso al tema de todas las personas somos diferentes, pero la siguiente imagen que me gustó mucho, al final todos trabajamos por lo mismo. Por eso yo comentaba muy al inicio que tenemos una gran responsabilidad cuando pertenecemos a un organismo, primero de nosotros, pero por supuesto también de nuestra actuación. Hablar de administración pública es justamente ver esa organización de las instituciones sociales que nos representan. A mí me quedó muy claro que la administración pública nos da el valor social de ser servidores públicos. Y si somos servidores públicos, servimos a nuestra sociedad, porque en nuestra posición representamos a cada una de esas personas y servir a la sociedad que representa, o sea, como que está representada en una función o cargo público. Entonces, hablando de comunicación y hablando de desarrollo organizacional aplicado a la administración pública, es estar muy conscientes de esto, de que vamos a pertenecer a una institución que nos tenemos que identificar y que tenemos que crecer junto con ella. Entonces, hay bibliografía de la administración pública y tenemos en la teoría de la administración pública que la evolución de las instituciones políticas y administrativas han tenido o han evolucionado en los diferentes contextos nacionales, lo que les planteaba de la reforma educativa o de la nueva escuela mexicana. Y también la administración pública ha tenido un interés académico reflejado en la existencia de instituciones de educación superior orientadas a la vocación. Y aquí sí quiero subrayar vocación. Creo que la responsabilidad de nosotros como docentes es que nuestros estudiantes se encuentren su vocación, que se sientan identificados en su causa, en su plan de vida o en su proyecto de vida, porque eso nos va a hacer grandes líderes y en muy corto plazo, pues son los representantes de esta sociedad. Entonces, voy a adelantar un poco.
y voy a concentrarme en esta definición restringida de administración pública. La administración pública es la fase del gobierno que consta de la ordenación cooperativa de personas mediante la planificación, organización, educación y para la realización de los fines del sistema político. Entonces, si nosotros vamos recapitulando, ¿por qué la importancia de la comunicación? ¿Por qué somos agentes de cambio cuando nos especializamos en desarrollo organizacional y nos vemos como parte o dentro de una administración pública, que pues es el caso de todos los maestros? Debemos estar conscientes que hay un proceso, ¿no? Aquí lo está mencionando como planificación, organización, educación y dirección, y que esto no nos aleja ni de la comunicación ni del desarrollo organizacional. Hoy en día estamos pasando por una adversidad y mi ejemplo para la actualización y resolución de conflictos pues es este canal. La Subsecretaría de Educación Media Superior actuó rapidísimo y el 19 de marzo ya tenía el canal de YouTube y empezó una lluvia y una cascada de poder rescatar el conocimiento de los docentes a lo largo y ancho del Estado de México. Y tenemos ahorita una plataforma que nos permite escuchar a muchos profesionales hablando sobre temas esenciales y que además nuestros alumnos tienen acceso a ello. Y eso es administración pública. Entonces, ya para concluir, la comunicación organizacional, el desarrollo organizacional y la administración pública en uno solo, vamos a verlo como sociedad, como ciudadanos, como servidores públicos y como docentes. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y debemos de estar conscientes que si comunicamos, que si somos agentes de cambio en frente de nuestros grupos y estamos conscientes de que pertenecemos a una administración pública, vamos a hacer cambio en nuestras aulas, ahora virtuales. Finalmente, la transformación de las sociedades en este tiempo es justamente, en mi opinión, la vinculación de la comunicación organizacional basada en un desarrollo organizacional y reconociendo a la administración pública como esa guía de la sociedad. Esa sería toda mi participación. Agradezco a cada uno de ustedes su atención y pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana Carla Gómez Payán. Excelente conferencia, realmente nos ayuda a entender de mejor manera lo que es la comunicación dentro de lo que son las organizaciones. La verdad estamos muy agradecidos por tanta información y tantas referencias y tantos elementos que usted nos compartió. La verdad es muy interesantes. Realmente hay varias de las personas que nos están solicitando que si nos puede dejar las referencias para que las puedan estar consultando posteriormente. Posteriormente vamos a pasar a algunas dudas, inquietudes que tienen algunos de los maestros. Si me permite, se las voy a exponer para que nos vaya dando respuesta una por una. Por favor, maestra. Gracias, Química. Adelante, gracias. Sí, gracias. Mire, Humberto Solache dice, ¿los medios de comunicación más importantes de un país pueden llegar a desinformar? Sí, es correcto. Nosotros lo vivimos aquí, en México. Hay siempre una guerra de poder, eso sin duda. En muchos países se sabe que los medios masivos de comunicación son el quinto poder. El cuarto es la religión. Y bueno, pues nuestros 3 niveles de gobierno. Entonces, sí, los medios masivos de comunicación que no tienen esta estructura o este desarrollo organizacional sano, puede desinformar y además hacer mucho daño a la sociedad. Muchas gracias. También tenemos a Alejandra Prudencio del CBT2 de Atizapán de Zaragoza. Nos pregunta, ¿cuál sería la mejor forma para evitar o disminuir los rumores en las organizaciones y lograr optimizar la comunicación?
Es un tema muy interesante. En esta oportunidad no quiero dejar pasar mi agradecimiento a mis compañeras orientadoras a lo largo de toda mi vida docente. Y con esto voy a responder. El potencial que tiene la formación de mis compañeras orientadoras nos podría ayudar a tener muchas herramientas para estructurar equipos de trabajo sanos, para disminuir el rumor. No va a dejar de existir. Es parte de nuestra naturaleza el cuchichear. Incluso lo veíamos en uno de nuestros cursos, está tomado como una estrategia pedagógica que se cuchiche, ¿no? en el salón de clases. O sea, no se va a eliminar, pero una cosa es cuchichear en positivo o el rumor en positivo y otra cosa es el rumor en negativo. Entonces, yo lo que podría sugerir, que a mí me funcionó cuando tuve el cargo de jefe de departamento con mi equipo de trabajo, que empecé con 4 personas y terminé con 20, y de muchas edades, es justamente teniendo una comunicación siempre abierta, o sea, de autoridad, ¿no? Siempre, siempre abierta, en donde las personas sepan que lo bueno o lo malo va a salir de tu boca y no de alguien más. Eso también pasa mucho en los grupos, desafortunadamente, ¿no? A veces no generamos esa empatía con los chicos y de repente ya se enojaron o un estudiante tomó a título personal un comentario del docente y ya se hizo un rumor enorme, ¿no? Entonces, las personas que pertenecemos a un equipo de trabajo debemos de tener claridad en esa comunicación, en esa línea, y deben de tener la certeza que la única opinión, sugerencia, regaño o felicitación debe de salir de la boca de quien nos está representando, del líder o del docente, para evitar justamente ese rumor y evitar el de, oye, ¿ya escuchaste qué? Eso sería muy importante y sería mi sugerencia. Muchas gracias, maestra. También la maestra Tere Elizalde, currículum oculto, lo que no se dice directamente. Bueno, si entendemos currículum oculto como la expresión no verbal, sí es importante, pero en un lapso de tiempo. Es decir, cuando nos integramos trabajo, ni nos conocen ni conocemos. Entonces, pues de nada valdría que yo estuviera analizando u observando a la persona día y noche, ¿no? Sino más bien tendría que esperar un tiempo que yo considere prudente para poder decir, bueno, es que esta persona hizo estas acciones y evaluarlo con base a sus acciones. Para mí sería el liderazgo que tome en cuenta a su equipo de trabajo y que está al pendiente de su equipo de trabajo, pero no basarme de un inicio, porque no tendría sentido. Ok, muchas gracias. Lourdes Luciano Casimiro, ¿cómo optimizar la comunicación institucional? ¿Cómo optimizar la comunicación institucional? Bueno, pues yo en mi experiencia laboral he intentado generar medios de comunicación, trípticos, periódicos murales, boletines informativos, cápsulas en audio informativas que nos permitan a todos conocer la misma información al mismo tiempo. Y podemos nosotros ver esto hoy planteado con las conferencias de todos los días a las 7 de la noche de la Secretaría de Salud, ¿no? Si estamos o no de acuerdo, esa también ya es otra situación, pero la autoridad, en este caso la Secretaría de Educación, de Salud, está cumpliendo con informarnos lo que ellos consideran prudente. Entonces, para mí, utilizar un medio de comunicación sería la forma más sana de pulir esa comunicación institucional. Perfecto. Néstor Olvera, ¿qué sugerencia hay para cuando una de las dos personas no permite una comunicación correcta? Ok, aquí ya estamos hablando de una comunicación interpersonal.
Una de mis diapositivas daba el mensaje de que la comunicación siempre tiene que ser con respeto, y esa es una premisa que nadie debemos olvidar. Entonces, yo creo que es hacer ese énfasis de dar y recibir respeto en reciprocidad siempre va a ser necesario, y aclarar las cosas, es decir, puede que pase una o dos ocasiones, pero no permitir que pase más en ese momento, aclarar, confrontar de una manera muy sana y pacífica, evidentemente, pero siempre en esa línea de respeto. Ok, perfecto. La maestra Benítez nos pregunta nos pregunta de técnicas o dinámicas que puedan compartir para el logro de una excelente comunicación. Bueno, pues aquí la verdad las expertas son, los profesionales en psicología. Hay muchas técnicas de integración, como hacer estos ejercicios de autoevaluación propia, es decir, ¿qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó? ¿Por qué sí me funcionó? ¿Por qué no me funcionó? Y rescatar el proceso comunicativo, es decir, ¿a qué público me dirigí? ¿Y por qué esa técnica sí funcionó y por qué la otra no? Entonces, ese sería mi consejo, aplicar el proceso comunicativo y verificar al público al que me estoy dirigiendo. Muy bien, muchas gracias, maestra. También tenemos a María Elena López Pozos. Nos pregunta, cuando tienes mucho tiempo trabajando en una institución en donde no sientes, en donde sientes que no perteneces, ¿qué sugieres debería hacer? Es una pregunta importantísima, ha sido tema de muchas pláticas entre compañeros y compañeras a lo largo de mi vida laboral. Yo aprendí en un libro, también escrito por españoles, que se llama Neurolingüística para la Dirección. En ese libro te plantea que si la organización ya no te aporta, tú ya no debes de estar en esa organización y debes de hacer un cambio. Entonces, yo creo que ahorita tenemos esa diversidad porque, pues bueno, a la fuerza ni los zapatos. Entonces, cuando una organización ya no te da esas posibilidades de crecimiento o lo que tú estás buscando, mi sugerencia sería buscar paulatina o alternativamente otra opción para volver a entrar en esa armonía en mi vida profesional. Efectivamente. También tenemos a Nelly Ocampo del TBC 327 Zona 2. ¿Cómo actuar como agentes de cambio ante la contingencia actual y con la brecha en tecnología que se tiene en contextos rurales? Qué gran pregunta. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos hoy en día. Una compañera docente me compartió una imagen tipo meme en donde decía, la secretaría abrió clases virtuales y la sociedad se molestó y dijo que no todos. Y la secretaría acercó el material y también la sociedad se molestó porque se iban a contagiar. Entonces, yo creo que todos somos agentes de cambio. Evidentemente ahorita los maestros estamos teniendo un protagonismo impresionante y debemos de estar pues muy serenos y también pues buscar nuestro centro para poder manifestarlo. En zonas rurales lo único que yo sugeriría como alternativa es hacer un planteamiento muy sensato de que la educación es continua, es decir, yo estoy certera de ello, sé que no va a pasar en muchos lados, pero también hay riesgo de otros, pero si perdemos el año escolar por lo que sea, yo creo que es una oportunidad más bien para reforzar lo que sigue. Entonces, yo no creo que debamos de asustarnos, sino al contrario, siempre dar lo mejor y buscar las soluciones o alternativas que nos permitan que llegue el conocimiento, ¿no? En situaciones de una comunidad rural, pues habrá un enlace, ¿no? No sé, el padre, que nos permita tener comunicación con ese sector y hacerles llegar una guía de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces,
no sé, ahorita la creatividad es la única que nos va a sacar adelante. Efectivamente, maestro. También nos preguntan del CECITEM Chimalhuacán 2. ¿En el desarrollo organizacional es importante compartir liderazgos? No entendí la pregunta. Dice, ¿en el desarrollo organizacional es importante compartir liderazgos? Sí, claro. Sí, sin duda. Vamos a recordar que al pertenecer a un organismo, no quiere decir, y eso se los digo mucho a mis estudiantes cuando hablamos de la creación de organizaciones, muchas veces el dueño no es el que dirige y hay una figura legal o algún representante legal. Entonces, en el desarrollo organizacional, el compartir liderazgos, es decir, no se trata de pelearse de quién puede más, y ahí estamos hablando de una relación sana, sino estamos hablando de que si yo ya detecté liderazgos en mi equipo de trabajo y tal vez esto me está generando un ruido potencial en el desempeño de mi organización, entonces verifico justamente qué puedo hacer para unir ambos liderazgos en favor de la organización. Pero sin duda para mí siempre el compartir va a ser una solución y no un problema. Efectivamente. También nos pregunta Yesenia Brisa Campos, ¿cómo orientar a los jóvenes para identificar medios informativos de comunicación seria? Es correcto, fuentes de información. Yo les invito a que puedan escuchar a Fernando Caballero, nuestro orgullo CECITEM. Él habla justamente de esto y la forma más segura es siempre verificando la fuente de consulta, ¿no? Hay muchas personas, hay un doctor que yo sigo, es mexicano y él está en Nueva York, y entonces él decía, siempre debemos de verificar quién está escribiendo, quién está posteando, quién, nombre y apellido, ¿no? Entonces, verificar esos datos, verificar el origen, verificar justamente quién está avalando, nos va a permitir justamente decirles a nuestros estudiantes qué sí consultar y qué no. Y esta pregunta me gusta porque sí, es una situación muy sensible en nuestra generación. Poderles recomendar una fuente de consulta después de tantas es complicado, pero yo creo que si ellos se fundamentan en un autor, en un libro, pudieran ellos rescatar información fidedigna y después verla aplicada en internet o en páginas web. Ok, perfecto. También Raúl Hernández, ¿qué recomendaciones nos daría para lograr eficientar la comunicación con nuestros estudiantes ante este fenómeno sanitario? Pues yo lo que he aprendido en estas 2 semanas, y eso fue justo una vez más por Fernando, es siendo muy claros. Ellos, por ejemplo, preguntan, ¿y vamos a perder el semestre? Pues no te lo puedo decir. Yo no soy la secretaria de Educación, entonces yo no te puedo decir eso. Yo únicamente lo que te puedo decir es que vamos a seguir trabajando, que necesito una comunicación directa contigo para poder apoyarte en lo que necesites. Entonces, ser muy optimistas siempre, para mí eso es clave, ser muy optimistas siempre y siempre hablarles con la verdad. Yo creo que todos tenemos la capacidad de entenderlo, así es que para mí esa sería una clave. Sí, para no extender esta sesión, si le parece bien, hacemos otras 2 preguntas y damos término a esta reunión. Sí, gracias. Con todo gusto, Química. Gracias, muy amable. Entonces dice, hay una pregunta interesante de Carreón Cázares Ivonne, nos dice, como subordinados, ¿cómo favorecemos la comunicación institucional y social cuando los canales verticales son bloqueados por los propios directivos? Y va en relación también con otra pregunta de Mario Hernández Cariaga, dice, CBT Justo Sierra, San Mateo Atenco, México, ¿cómo funciona la comunicación ascendente y descendente? ¿Si nos apoya, maestro? Bueno, primero hay que recordar
que para que esto funcione, pues ahí enfrente de todo cargo hay una persona. Y que esta persona, pues seguramente también está aprendiendo o también trae una circunstancia personal. Entonces, cuando se cierran los canales, lo mejor que podemos hacer es hacer lo que nos corresponde. Evidentemente siempre tener una evidencia sana y jamás generar en nuestro interior ese sentimiento adverso de sentirnos excluidos. Al final, somos nosotros los únicos que le damos valor a nuestro trabajo. Y entonces, yo entiendo que a veces nos sentimos ofuscados, que a veces no sabemos ni para dónde, porque se van cerrando los canales de comunicación, pero yo creo que lo cierto es tener mucha seguridad de que estamos haciendo bien las cosas y por eso yo les compartí este video de Luis Esposato, porque el corazón nos los dice, cuando estamos haciendo bien o mal las cosas, el corazón nos los dice. Entonces, y con esto no me quiero ver sentimentalista, sino simple y llanamente que tenemos las respuestas en nuestras manos, nada más que a veces nos cuesta trabajo verlas. Entonces pasa lo mismo, y descendente pasa exactamente lo mismo. Por eso marqué el tema de nosotros somos nuestra marca personal. Con el paso del tiempo nos vamos generando una imagen frente a todos y es responsabilidad solo nuestra que sí es verdad y que no es verdad. Entonces, yo sí apuesto mucho y sí lo he comprobado de que la comunicación es simplemente de cómo nosotros ejecutemos, de cómo lo visualicemos y de siempre buscar la solución y no el problema. Cuando nos ofuscamos en el problema, ahí sí ya no hay más que hacer. Pero cuando nos enfocamos en las soluciones, así nos regañen o así cometamos errores, vamos a aprender juntos. Entonces, para mí esa sería pues la respuesta que podría dar. Ok. Y por último, nos preguntan, ¿qué acciones se deben de tomar con aquellos alumnos que no muestran interés en las clases a distancia y no les interesa? Es de Temoaya 60. Correcto. Sí, esta es otra circunstancia por la cual vamos a pasar y pues mucho lo hemos comentado en cuerpos colegiados virtuales aquí en el plantel. Sí, a lo mejor nos complicábamos de manera presencial y ahora qué va a pasar en lo virtual, ¿no? Yo creo que debemos de estar muy conscientes nosotros como maestros y se los digo yo así a mis alumnos, aquí no se les está obligando a nada, es responsabilidad mía enseñarte y tuya demostrarme que estás aprendiendo, es una responsabilidad, no es obligación. Entonces, para estos casos en los particulares, una vez más, solución pertinente al momento. Lo que sí es cierto, y a mí no me queda duda, es que tenemos que resolver ahorita. No podemos decir, pues no le importa, pues ahí lo dejamos, sino siempre de estar buscando esa manera de jalarlo, de incorporarlo. Evidentemente hay un límite y ese yo también lo reconozco, pero que no quede en nosotros esas ganas y esa posibilidad de realmente ayudarlo y de decirle, mira, tu camino está aquí, pero respeto si tú decides estar allá. Muy bien, muy bien. Pues maestra, le agradecemos de antemano todo el aporte que usted nos ha dado el día de hoy. La verdad ha sido muy, muy interesante, muy valioso toda la información que usted nos está proporcionando. Existen varias preguntas más, pero yo creo que hasta ahí para no cansarla, maestra. Le agradecemos a nombre del maestro Ignacio Rubí Salazar, director general del colegio, su participación muy, muy valiosa y ojalá y más adelante nos pueda estar apoyando con otra conferencia. Agradecer también a los maestros de los diferentes subsistemas el apoyo en la participación en cada una de estas conferencias que nos están impartiendo a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Les agradecemos, muy buenas tardes y buen provecho. Hasta luego. Hasta luego, gracias.
Todo esto mata. La salud es lo único que importa. Men, quédate en casa. Importa la sana distancia. Cuídate, pana. No caigas en esa ignorancia. La gente se muere. El COVID no se tienta el alma. Las fases se pasan. En serio, tómalo con calma. Que allá afuera hay peligro, no es sencillo. Escucha lo que te recomiendan. En todos lados cifras suben y suben, pues esto va en aumento. Espero con esto cambies tu forma de pensar y te unas al enfrentamiento. Quédate en casa, no salgas ni a la plaza. Cuida de tus hijos, hermanos, abuelos y toda tu raza. Y si no hay de otra y tienes que salir con su sana distancia, más vale prevenir. Si tienes tos seca, fiebre y dificultades en la respiración, ponte en contacto con profesionales para una valoración. Sé que es difícil, pero ten en cuenta que las mentes claras es lo que alimenta. Mentes cerradas solo se ensangrentan, pero ya que hacemos solo se atormentan. Quédate en tu casa, rezale a la gente que se busque el pan para su mesa con su gente. Sabe que allá afuera virus está presente, pero no hay de otra, nuestro COVID ocurrente. Se rumora que esto es mentira, mejor no le juegues, no arriesgues familia. Toma precauciones, cuídales la vida, que lo harían por ti si es que ya no hay salida. Bienvenido a mi hogar, dulce hogar. Quiero grabar afuera y no puedo ya. Un virus viral, me siento Batman. Por un murciélago debo de saber pelear. Tampoco es pedir mucho, solo son unas semanas para que todo sepa si se pueda salir mañana. Sin embargo, también sé que se está acabando la lana, así que si sales que solo sepa trabajar mi pana. El rap es un mensaje desde un cuarto para las masas, para que entiendas que en el mundo aún existe la esperanza. Infórmate, cuidado que hay muchas noticias falsas. Por último, respeto, amor y quédate en casa. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.